capital de trabajo neto. Si el anterior era capital de trabajo a secas o capital de trabajo bruto, el capital de trabajo neto, cuando en finanzas aparece la palabra neto, uno tiene que preguntarse neto de qué. Por ejemplo, utilidad neta. ¿Neta de qué? De todo lo que hay encima, ¿o no? La parte operacional, la parte no operacional, la parte tributaria. Y cuando nos aparece la definición de capital de trabajo neto, uno debe preguntarse neto de qué. El capital de trabajo neto es el capital de trabajo bruto menos los pasivos corrientes. O sea, lo que habías mencionado, la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. ¿Qué representa eso en el mundo académico poco práctico? La cantidad de efectivo que una empresa dispone para operar en el corto plazo. Si eso fuera así, ¿quiere decir que una compañía que tenga un capital de trabajo neto superior a otra está mejor? No. Pero ojo, o sea, estoy contradiciendo, es como para que hablamos de esa discusión, porque si nos basamos en esta definición y es la cantidad de efectivo que una empresa dispone para operar en el corto plazo, si una empresa tiene 100 y la otra tiene 500, pues bajo esta definición a mí me gustaría más la de 500, ¿no? Porque me gustaría tener más efectivo para poder operar, ¿o no? Ok, ¿por qué? Bien. Porque la empresa que tiene, por poner un ejemplo exagerado, para no, si una empresa tiene 1.000 millones de pesos de efectivo ahí guardados, pues el efectivo está parqueado y no está generando, probablemente no está generando, no, pues por definición si ese efectivo no está generando nada, si ese equivalente de efectivo máximo CDT está generando 8%, pero toda la otra empresa tiene 50 millones de efectivo disponible, pero tiene todo el resto invertido en activos productivos, probablemente sea mejor. Pues no, probablemente, seguramente sí. Entonces, ¿para qué me sirve esta definición? Con eso que acabas de decir, de lo cual estoy completamente de acuerdo, esta definición empieza como ya a marearse un poco, porque es que si esto es la cantidad de efectivo que una empresa dispone, y yo en principio, y a mí en principio me gusta tener más efectivo, pero con estas consideraciones, ¿y qué hace ese efectivo parqueado? ¿Eso cuánto me produce? Pues evidentemente esta definición ya empieza un poco a flaquear, ¿no les parece? Pero el activo corriente puede estar produciendo. Pues podría. Veamos. No necesariamente. Cuentas del activo corriente. ¿La caja es un activo o disponible? Sí. Para un momento, digo en caja y ahorita hablamos de inventario, pero es caja. Entonces yo tengo 1.000 millones de pesos en caja. Yo como gerente me puedo ir a dormir tranquilo, ¿no? ¿Cierto? Pues realmente a mí me pagan por estar tranquilo. ¿Ustedes les pagan por estar tranquilos? ¿Les pagan para estar relajados, calmados? No. A usted le paga para que esté mosca, para que esté pendiente, o para que se estrese, ¿o no? Por eso le pagan. Si yo ahora no soy el gerente, sino que soy el accionista de esta compañía, y yo veo esos 1.000 pesos o 1.000 millones de pesos ahí, yo pregunto, ¿eso sobró? Sí, a hoy está eso, a hoy ha sobrado eso. ¿De quién es lo que sobra en una empresa? ¿Del accionista o no? Porque el accionista es el residuo en toda la ecuación financiera. ¿De dónde se calculan los dividendos a pagar? De la utilidad neta, o sea, del último renglón, o no, de lo que sobró. Si hay una liquidación de la empresa, una liquidación implica liquidar los activos, pagar los pasivos, y si sobra, se le da al accionista. Segunda forma de entender que el accionista es un residuo. Tercera forma, artículo 156 del Código de Comercio. Las utilidades debidas a los socios, o sea,
pagar los dividendos. Se pagarán en efectivo durante los 12 meses siguientes a haberlo decretado. Quiere decir entonces que desde la perspectiva de caja, el administrador de la empresa debe calcular cuánto va a generar de caja para poder pagar los dividendos. ¿Por qué? Porque es que esto no es un juego en donde yo le prometo al accionista para que se vaya contento después de la asamblea, le prometo una plata que después o que en ese momento no tengo certeza de que la puedo pagar. Yo tengo que haber hecho primero un ejercicio de planeación financiera. ¿Por qué? ¿Cuántas fuentes de recursos tiene una empresa? Tiene 3. El EBITDA, que me dice la capacidad de generar caja a nivel operacional. La deuda y el capital de los socios. Si yo planeo mal y prometo 1.000 millones de pesos de dividendos y resulta que la caja que generé durante esos 12 meses, que es lo que dice el artículo 156 del Código de Comercio, no me alcanza, solamente llego a 700, pero tengo un compromiso de 1.000 millones con los accionistas. Los 12 meses no son un chiste, ni es simplemente paisaje. Si hay un accionista que llegado el periodo de 12 meses y no se le ha cumplido con los compromisos, dice el artículo 156 que presta mérito ejecutivo las actas en donde se haya evidenciado el compromiso de pago. Es decir, la asamblea de accionistas decreta utilidades y es ese documento el que el accionista puede llevar a un juez y decir ejecute este compromiso que no me ha sido atendido. Ello implica que el administrador tiene que hacer la planeación de cuánta caja va a tener para poder pagar. Entonces, prometió 1.000 millones y en los 12 meses solamente generó 700. 3 fuentes de recursos, EBITDA, deuda y equity. Si no generó 2.000 millones es porque el EBITDA no le alcanzó, ¿sí o no? Ya, primera fuente agotada. Segunda fuente, pues no me alcanzó porque voy en 700 y debo 300 para completar los 1.000. Voy y toco la puerta del banco y le digo, présteme para pagar dividendos. ¿El banco presta para pagar dividendos? A menos que seas colombiano. Así es. El banco presta para invertir y pagar dividendos no es una inversión, pagar dividendos es un gasto. Lo que pasa es que no está en el PIB. Entonces, en principio el banco no se presta para eso. Usted le puede echar el cuento y el banco puede mirar como para otro lado y prestarlo. Al final sabe que es para dividendos, pero no es una buena praxis. ¿Es claro lo que digo? Entonces, 2 de 3 fuentes están quemadas. Y la tercera, equity. ¿Voy a pedirle a los socios plata para pagarle a los socios? No. Los dividendos tienen que pagar con lo que la empresa produce. Y sobre todo con la caja remanente, o sea, con el residuo. 3 maneras de ver que los accionistas son el residuo. En un ejercicio hipotético de liquidación, que es el último que se paga, los dividendos salen de la utilidad neta, es decir, del último renglón del PIB. Y tercero, los dividendos se pagan en caja con la caja remanente, con la que sobra, o sea, con la caja residual. Bien, entonces, vuelvo al ejemplo. Caja, 1.000 millones. El accionista ve esto y dice, ¿esa caja está sobrando? Sí. O sea, esa caja es limpia. ¿Sí o no? ¿Cierto? Si sobra, no habría ningún motivo para mantenerla ahí, ¿o no? Entonces, mientras más efectivo tenga, mejor puedo operar. Evidentemente sí, pero como a usted no le pagan para estar tranquilo, sino para estresarse, pues si yo soy accionista y veo que esa caja sobra, pues yo voy a hacer presión para que esa caja llegue a mi bolsillo. ¿No? Porque además es una oportunidad de que el administrador se lo meta a pedir. Qué buen término. Perdón, de que el administrador los malgaste. No. Yo hubiera utilizado el mismo. Me cateo como administrador. En una empresa que yo asesoro en Cali, que produce espuma, la caja al final del año tiene que ser 1.800 millones de pesos. Ya está calculado.
¿Por qué? Porque con eso pagamos los primeros 15 días el IVA, las comisiones, en fin. Tengo que cerrar así porque los 15 primeros días de enero la empresa está cerrada. Pero las obligaciones no. Tengo que pagar IVA, tengo que pagar comisiones, quincena, etc. Tengo que cerrar con 1.800 millones de pesos. En un año en que nos fue bastante bien, teníamos los 1.800 millones de pesos como en junio. O sea, la idea es llegar a 31 de diciembre con 1.800, pero no mantener 1.800. El socio que dijo, deme los 1.800. El gerente se puso de todos los colores. ¿Cómo me vas a quitar la caja? No, es que la caja no es tuya, la caja es mía. Tú tienes que hacer de aquí a fin de año los 1.800 para cerrar el año. Y se la quitó. Porque esa caja es del dueño. Eso nunca se nos puede olvidar. Muy bien. Inventario. Resulta que la empresa tiene 2.500 millones de pesos en inventario. Esa caja, ¿cuánto está produciendo hoy? ¿Cuánto está produciendo esos 2.500 en inventario? Nada. Nada. Cero. ¿Por qué? Porque es caja atrapada Sí. en materias primas, en producto en proceso, en producto terminado, en el que sea. Pero es caja que no está trayendo más caja. ¿Por qué? Porque está atrapada, porque no está rotando. Cuentas por cobrar. 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto está produciendo eso? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque la plata, esos 3.000 millones, ¿dónde están? En el bolsillo del cliente, no están en mi bolsillo. Si estuviera en mi bolsillo, yo veo qué hago con eso. Pero como no están, eso es una caja atrapada. Total, conclusión. Los activos corrientes representan caja atrapada. Representan caja que no está produciendo. Un segundo. Uno podría decir, no, pues es que la caja yo se la entrego a la tesorería para que le invierta. Sí, pero en que le invierte, tú mismo dijiste ahorita, no sé, te rinde 8 o 9%. Bueno, si el resto de la empresa rinde al 8 o 9%, yo le recomiendo así gratis además. Venga toda la empresa, quédese con una silla y siente al lado del tesorero. Usted se evita un berenjenal que es tener una empresa, empleados, problemas, demandas, proveedores, bancos, no sé qué. Si su empresa le rinde lo mismo que rinde un CDT, pues liquide toda la empresa y siéntese a operar en tesorería. Se supone que los rendimientos de la tesorería es para mantener como la capacidad adquisitiva del dinero, pero nada más. En eso iba a comentar. No, o sea, yo si no es posible que la cuenta corporal esté generando siempre poco, pues a mis clientes una tasa de interés significativa. Claro, pero se la puedes poner cuando están invertidos. Pero cuando están en un periodo de un plazo corriente, no están vencidos. ¿Sí? Sí, y otra pregunta que no me claro, porque se debe a la utilidad del mercado de dividendos, no sobre el flujo de caja que puede implicar la empresa. Porque es que la utilidad por definición, y particularmente la utilidad neta, es lo que después de todo un ejercicio local le pertenece a los socios. Si uno se da cuenta de la utilidad neta, del estado de resultados, va y se acumula en las cuentas de su patrimonio. ¿Por qué en las cuentas del patrimonio? Porque esa utilidad neta es de los socios. Entonces, es sobre la utilidad neta que la asamblea de accionistas decide cuánto repartir de dividendos. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan común es que en la cuenta por cobrar se pacte una tasa de interés? Por ejemplo, si la cuenta está 3 meses, un interés mensual o trimestral. No es usual dentro de los acuerdos comerciales. Hay una sola cuenta que por definición tributaria sí tiene que generar intereses. ¿Cuál? La cuenta por cobrar a accionistas. La cuenta por cobrar accionistas. Si los accionistas cogen la empresa de tienda y van saliendo y dicen, ay, estoy con muy limpio, préstame ahí 2 milloncitos, y ese es el modus operandi de una empresa, que de caja menor le prestan a los accionistas y todo lo demás, eso va acumulando una cuenta por cobrar.
tributariamente, no contablemente, tributariamente es obligatorio generar unos intereses presuntos sobre la cuenta por cobrar de accionistas. ¿Y qué pasa si no se paga? Sin importar que se paguen o no, por eso digo que es tributario, no contable. O sea, para efectos tributarios, el que yo, empresa, tengo una cuenta pendiente por cobrarle a los socios, genera un interés y el interés aumenta la renta sobre la cual la empresa va a pagar el impuesto. A la DIAN no le importa si efectivamente se paga o no. A la DIAN le importa es el mensaje que está mandando la DIAN es: no me cojas la empresa de banco, ni de café, ni de tienda. Porque una cuenta por cobrar a socios son dividendos anticipados. Entonces, si te estás anticipando dividendos, paga un interés por eso. Paga, entre comillas, declara un interés porque te voy a cobrar impuestos sobre ese interés. Si la empresa no se lo cobra a los socios o los socios no lo pagan, a la DIAN no le pasa nada. No le importa. La DIAN está cobrando el 35% sobre esos intereses. ¿Sí, claro? O sea que fiscalmente el contador, cuando acaba el año, debe emitir esos intereses y eso hace parte de la base Sobre para la cual se declara se la liquida la renta. renta. Y eso es TTF, porque No, hay un artículo que no recuerdo en este momento sobre cuánto se reconoce de interés. y si yo me presto en un periodo de tiempo y vuelvo a pago que sea menor a un año fiscal, no le cuento algo. Creo que si no pasas de diciembre puede ser manejable, pero yo no soy el experto en tributario. ¿Vale? Sí. No, pues yo estaba intentando para saber si de pronto podría salir más barato hacer eso y pagar, o sea, cuando terminas el grado de impuesto de renta como empresa, frente a decretar dividendos y pagarlo, que sería exactamente lo mismo. No necesariamente lo mismo. Habría que ver la posición tributaria de tanto de la empresa como del accionista. En Colombia, en las últimas reformas tributarias ha cambiado un poco el tema. La empresa paga impuestos sobre los dividendos, sobre las utilidades, y el accionista que recibe esas utilidades vía dividendos también paga impuestos. Pero Doble grabado. hay que analizar, digamos, la situación. Si yo soy presidente fiscal en Colombia, Sí, pero hay que ver el artículo 49 del Estatuto para eso. Entonces, damas y caballeros, lo saco un momentico del tema, pero ya volvemos a entrar. Todo lo que estamos viendo acá en estos ejemplos es pura caja atrapada. Eso no produce nada. Entonces, Total. el capital de trabajo neto lo que dice es: yo tengo una caja atrapada en los activos, pero también le debo a alguien por la parte del pasivo. Lo que estoy haciendo es neteando, y bajo el supuesto de que yo pudiera liquidar todos esos activos y pagar todos esos pasivos, el capital de trabajo neto sería la diferencia, lo que me quedaría a mí, ¿o no? ¿Y qué hago con eso? Así, operar. Pero en realidad es un supuesto, y el supuesto es que yo pudiera liquidar todos esos activos, las cuentas por cobrar, los inventarios, pero en la vida real eso no pasa. Entonces la definición del libro está basada sobre un supuesto, y ese supuesto no es real, porque yo no tengo la posibilidad de liquidar hoy todas las facturas de cuentas por cobrar, así como tampoco tengo la posibilidad de liquidar todos los inventarios. Así como tampoco el pasivo corriente me está exigiendo que le pague ya toda la deuda. Entonces, esa definición del libro está montada sobre un supuesto. Lo que realmente significa el capital de trabajo neto es la cantidad de dinero que tengo enterrado, que tengo atrapado, sin que hoy me esté generando un solo peso. Entonces pregunto: ¿un capital de trabajo grande, amplio, es motivo de orgullo para la empresa? No debería ser, porque lo que está diciendo es que usted tiene un montón de caja atrapada.
ineficiente, que está rotando de manera lenta. Eso, ay, ¿por qué no se salen a hablar afuera? Eso no es ningún motivo de orgullo, porque es que yo he quedado con un montón de cajas atrapadas. Yo pago la nómina con inventario, yo pago la nómina con las facturas que me den los clientes. Yo no puedo pagar así, y si la plata está atrapada ahí, pues no tengo liquidez, pero de la verdadera, de la real, para poder cubrir con mis obligaciones. Pagar la nómina, yo no pago la nómina ni con tapitas, ni con canciones, ni con inventario, es con plata. Yo le pago a mis proveedores con plata. Entonces, de alguna manera, esto que estoy diciendo revalúa un poco esa definición académica o de libro que se encuentra normalmente. Y eso es lo que necesito que entendamos, porque la gestión del capital de trabajo, así se llama este Módulo. tema. La gestión del capital de trabajo es justamente entender cuánta plata le pongo al capital de trabajo, porque ojo, ni un capital de trabajo muy alto es motivo de orgullo, así como tampoco un capital de trabajo muy bajo es que estamos bien. Si el capital de trabajo neto tiende a cero, tampoco es que estemos bien. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo bajo puede significar también peligro. Y son problemas de liquidez. Así es. Y si el capital de trabajo neto es negativo, Peor. Esa financiación más deuda, pero tiempo en activos corrientes. eso puede significar que estoy viviendo en el paraíso. Estás trabajando con la plata de los Correcto. clientes. Ejemplo del capital de trabajo negativo. Una gran superficie, un supermercado, grande. Vamos a exagerar. Voy a ser exagerado acá. Inventario. ¿Ustedes creen que el inventario de una gran superficie es alto o bajo? Alto. ¿Alto? ¿Quién dijo bajo? O depende de la empresa. Es bajo porque no es inventario propio, sino de los distribuidores. Correcto. ¿Ustedes creen que Carrefour, todo eso que traen las góndolas, no compra? Siempre que Son las empresas las que lo han puesto allí. El negocio del supermercado no es vender leche clean, ¿quién dijo? Es alquilarle el espacio de la góndola a Nestlé. El negocio del supermercado es un negocio inmobiliario, es arriendo de espacios, no es vender el tarro de leche clean. Entonces, por eso dije, estoy exagerando, no es cero, porque tiene marca propia, porque compra algo, pero el inventario de una gran superficie tiende a ser bajo. Eso es lo que quiero decir con ese cero. Cuentas por cobrar. ¿Son altas o bajas? ¿Altas? Por cobrar. Yo voy a comprar esto a Carrefour y le digo, yo te pago mañana. A mí no me... Carrefour no es la tienda de Don Chucho de la esquina. Yo no puedo sacar nada sin haberlo pagado. Entonces, ¿están de acuerdo con que también es bajo? ¿Cero? Y pensemos en otra cuenta del capital de trabajo neto, proveedores. Entonces, Carrefour le vende un tarro de leche clean de Nestlé. Carrefour coge el teléfono, apenas vende y llama a Nestlé y le dice, venite volado que te acabo de vender un tarro de leche clean. No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una política de pago a proveedores. Y dice que pago a 90 días. La plata la tengo ya. Pues yo te pago a 90 días. Entonces aquí yo le debo 1000 a los proveedores. ¿Cuánto es el capital de trabajo neto en este caso? Activo corriente menos 1000. Me falta agregar el efectivo, ¿no? Que yo recibí por vender todo eso. Hablemos de capital de trabajo neto operativo, que no incluye la paga. ¿Listo?
Capital de trabajo neto negativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que dijiste, Ricardo? Estás trabajando con la plata de tu Claro, estoy trabajando con la plata del otro. Si yo le pago en 90 días, ¿yo qué puedo hacer en 90 días con esto? Estás apalancando con sus proveedores. Me estoy apalancando, pero pensemos, si yo tengo esos 1000 y yo sé que les tengo que pagar en 90 días, ¿yo qué puedo hacer como supermercado? un CDT. No sé, ¿qué más? Invertirlos. Pagarlos a un proveedor. Por así las inversión. las cuotas que ya van a hacer. Listo, ¿qué más? Construir estaciones de servicio. ¿O usted entraba a Carrefour? Al lado de Carrefour era estación de servicio. ¿De quién era estación de servicio? De Carrefour. ¿Está circulando el dinero o no? No, eso no. ¿Por qué se quebró la 14 si el negocio aparenta ser tan buen negocio? Supongo que estoy bueno. Un supermercado de La salud, insolvencia. de mucha tradición. Pues más allá de lo financiero, dicen que por problema familiar se puede llamar a respuesta. Sí, la tumbaron. Fuera de esta puerta, vale. Pero financieramente, ¿por qué creen? Porque se les gana un montón. Porque es que la 14 cogía estos 1000 millones y decía, vamos a construir un centro comercial. Aquí en Bogotá hay un centro comercial, 30 con Calima. 30 con 19, exacto. Centro comercial Calima, ¿de quién es? De los Cardona, ya, no sé, era de los Cardona, los dueños de la 14. Convirtieron la plata de los proveedores en ladrillos. El error fue que cambiaron una fuente de corto plazo, que es esto, fuente porque me provee o no, fuente porque me fía, fuente porque me da plazo para pagar, y es de corto plazo. Cambiaron una fuente de corto plazo y la convirtieron en un uso de largo plazo, porque los ladrillos son largo o corto plazo. Claro. Entonces, claro, cuando se llegaron los 90 días y yo ya había utilizado esos 1000 en un centro comercial y llega el proveedor a cobrarme, yo ahí los tengo en los ladrillos. Y ahí empezó un efecto dominó y pues lastimosamente se llevaron a proveedores pequeños que no pueden aguantar más de 90 días y empezó la debacle. Pero que es buen negocio, sí es un buen negocio. Que me encanta trabajar con la plata del otro, también. ¿Sí o no? Entonces, un capital de trabajo negativo no significa necesariamente que la empresa esté mal. Hay que indagar las razones por las cuales está en negativo el capital de trabajo. Si es porque estructuralmente es un supermercado, bien. Pero si el resultado negativo es porque es que yo me le estoy escondiendo a los proveedores y no les estoy pagando, y por lo tanto la cuenta por pagar a los proveedores va creciendo, pues también voy a llegar a un capital de trabajo negativo, ¿o no? Pero no por las razones adecuadas. ¿Soy claro con eso? ¿En qué consiste la gestión del capital de trabajo? En identificar cuál es el tamaño óptimo de ese capital de trabajo, de esa cantidad de caja enterrada, de esa cantidad de caja invertida en el negocio. No puedo matar al negocio de hambre, es decir, no puedo mantenerlo permanentemente, salvo que sea un supermercado. No puedo mantenerlo todo el tiempo en cero, así como tampoco puedo mantenerlo en unos niveles demasiado altos, porque eso significa que no tengo la caja para poder operar. ¿Soy claro con eso? Y tercera y última definición: capital de trabajo neto operativo. ¿Cuál es la novedad acá? La palabra operativo. Tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente, que se supone son cuentas que rotan a menos de un año, por eso se llaman corrientes, pueden haber cuentas de naturaleza operacional como de naturaleza no operacional. El capital de trabajo neto operativo se enfoca únicamente en las cuentas operacionales. Ejemplo: la caja
operacional o no operacional? Sí. No. Porque si hay caja es porque sobró. Es un activo improductivo. Ay, que es que lo ponemos a rendir al 8%, no importa. Pero es improductivo, porque es que mi negocio es invertir en CDTs. No, si tengo una empresa que fabrica calzado, el negocio es fabricar calzado, no tener una caja rindiéndola al 8%. Cuando una entidad financiera, un banco, está lleno de caja, ¿eso es buen síntoma o mal síntoma? Mal. ¿A qué se dedica un banco? A colocar recursos. Si está en caja es porque no lo ha colocado, está haciendo mal su trabajo. ¿Soy claro en eso? ¿A qué se dedica una fábrica de zapatos? ¿A eso o no? Si tiene un montón de caja, ¿eso es síntoma de qué? De que no sabe qué hacer con ese dinero. Eso significa, o eso se denomina un happy problem. Porque ¿cuál es el extremo contrario? No tener dinero. Claro, muy fregado no tener dinero. Pero igual de complejo o más es nadar en los billetes y no saber qué hacer con ellos. Porque empieza a haber una presión de los dueños de la empresa. Y esa plata dormida, y esa plata, ¿y por qué no me la da? ¿Por qué no hacemos algo con eso? ¿Soy claro con eso? Pero en la realidad a veces dejas como un efectivo operativo mínimo y ya por política el excedente te lo llevas. Estoy siendo súper exagerado cuando digo que no es operacional. Hay una parte de eso que sí es operacional. Claro, la quincena que tiene que pagar mañana, de la plata de la caja que tengo, ese pedacito es operacional. Pero si por encima de ese pedazo hay más, esto es no operacional. Va. Inventarios. ¿Son operacionales o no operacionales? Sí. Perdón. Operacionales. Cuentas por cobrar. Pero entonces hablemos de qué cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar a clientes. ¿Son operacionales? Sí. Sí. Hace parte del negocio, ¿no? O sea, de alguna manera todas las empresas tienen alguna política de crédito. ¿A quién más le puede deber a la empresa? Los accionistas. ¿Esto es operacional o no operacional? No. No. Dentro del objeto social de la empresa muy seguramente no está el que la empresa se dedicará con vehemencia a prestarle a los socios. Muy bien. Cuentas por cobrar a proveedores. ¿Cómo así? El proveedor me debe. ¿Por qué? Porque le pagué un anticipo. ¿Eso es una cuenta operacional o no operacional? No es operacional. Hace parte del giro ordinario del negocio. Cuentas por cobrar a trabajadores. No, eso Depende. Yo soy un trabajador y tengo una calamidad. Voy a la empresa y le explico a la gerencia, a la administración y necesito un dinero. Y por mera liberalidad me lo presto. Ahí hay una cuenta por cobrar a un trabajador, ¿sí o no? ¿Eso es operacional? No. Listo. Perfecto. Pero hay otro tipo de cuentas por cobrar a los trabajadores. A mí me mandan en una misión comercial a Medellín a cerrar un negocio y me dan unos viáticos. Inmediatamente la empresa me da los viáticos, se genera una cuenta por cobrar, ¿no? Me dieron $1 millón. Al regreso del viaje yo tengo que traer ese millón. ¿Cómo? ¿En facturas o en plata o en una combinación de ambas? ¿No? Pero tengo que poderle explicar a la compañía en qué me gasté ese millón, ¿o no? Mientras no explique esa cuenta por cobrar al trabajador, sigue viva o no. Y esa sí es operacional. Entonces, esta puede ser de ambas maneras. Sí. Digamos, bueno, esas tres últimas, esas cuando uno busca un estado financiero en la empresa, todo eso se denomina préstamos por cobrar o cómo sería. Y yo eso,
de los estados aparece esta cuenta. Si estás viendo lo de estados financieros, digamos, como gerenciales, los que están firmados, auditados, muy probablemente no encuentres este detalle. Muy probablemente te toque ir a las revelaciones o a las notas de los estados financieros para poder encontrar esto. Pero verlo desde afuera es mucho más complejo si, en comparación a si trabajas dentro de la empresa, porque seguramente dentro de la empresa va a tener un mayor nivel de detalle. Pero pues ojalá uno pudiera, siendo externo, pues encontrar esto para poder hacer un buen cálculo de capital de trabajo neto. Ahora, damas y caballeros. Pregunta, Señor. empresas que pagan de forma anticipada, por ejemplo, a corte 15 o a corte 30, pagan los 10 o los 25, se genera como anticipo o algo así. ¿Se da cuenta por cobrar? Puede ser un anticipo y Pero si es, operativo. sí, porque pues si es la costumbre, la usanza, pues sería operativo. Ahora, por el lado del pasivo corriente, ¿qué tiene el pasivo corriente? Obligaciones financieras, por ejemplo. ¿Eso es operacional o no operacional? Depende del destino de lo no, o sea, de la institución. Si es una obligación financiera, por definición, es no operacional. Porque lo no operacional es lo financiero. Pero una pregunta, si, pues normalmente uno lleva la deuda financiera al lado derecho, ¿cierto? Que es como la estructura de capital. Pero cuando se vuelve esa deuda financiera a corto plazo, es mejor llevarla ahí hacia el catedrio. La puedes llevar dentro del capital de trabajo neto. Pero si estamos hablando específicamente de capital de trabajo neto operativo, por el hecho de tener un costo financiero asociado, la saca automáticamente del carácter operacional. Proveedores. Una compañía tiene típicamente dos tipos de proveeduría. La proveeduría de bienes y la proveeduría de servicios. La proveeduría de bienes son las materias primas. Si la empresa transforma algo, si es manufacturera, pues tiene proveedores de bienes. ¿Por qué? Porque le proveen materias primas. Pero además tiene una proveeduría de servicios, que es que la vigilancia, el aseo, la cafetería, todos los servicios conexos a la operación que un tercero les presta. Entonces, proveedores en general, me refiero a proveedores de bienes y servicios. ¿Está claro? Entonces, la cuenta por pagar de la energía, ¿es operacional o no operacional? Yo diría Claro. que sí. ¿Y es una proveeduría? Sí. Sí. ¿De qué? De un servicio. Muy bien. Entonces esto es operacional. Impuestos por pagar. No, eso no. Voy a poner acá. Dos líneas de impuestos. El impuesto de renta por pagar y el resto de los impuestos. ¿El impuesto de renta por pagar es operacional o no operacional? ¿Y el resto? Pues el ICA, el IVA. Sí. Sí. El ICA, impuestos y contribuciones, gravamen a los movimientos financieros, etcétera, etcétera. ¿Todo eso hace parte de la operación o no? Sí. Muy bien. Solo por citar entonces algunos ejemplos. Y la renta, ¿por qué no? Porque es que ya lo voy a explicar, voy a hacer acá una esquemita, pero el impuesto de renta va dentro de otro capítulo. Y se analiza por aparte porque, como pues digamos, dentro de toda la parte impositiva, la renta es lo más significativo. Pues hay que ponerle como un foco especial para poder hacer una buena planeación tributaria allí. Así como le ponemos foco al KTNO para hacer una buena planeación allí, ¿sí? Si yo meto la parte tributaria acá, esto se vuelve ahí como difuso, entonces es mejor tenerlo por separado. ¿No? Bueno, entonces
tres definiciones del capital de trabajo, de capital de trabajo. Capital de trabajo bruto, capital de trabajo neto y capital de trabajo neto operativo. ¿Está acá muy bien? Profe, sí, los complementarios del impuesto de renta son también operativos, porque es que las empresas de también siempre el impuesto, al menos la empresa que nosotros analizamos para la época tenía un rubro en los estados financieros que decía el impuesto de renta complementarios, que la tasa de impuestos allí terminaba siendo como el 40% en general. Entonces, no sé si esos son todos no operativos o si están metiendo cosas operativas ahí de manera Yo que considero acá, dentro del impuesto de renta, considero la autorretención, porque es una autorretención a título de renta. Las retenciones en la fuente que me practican a título de renta, el anticipo del impuesto de renta, artículo 807 del Estatuto Tributario, y el impuesto de renta como tal, calculado con el artículo 240 del Estatuto Tributario, que dice que personas jurídicas tienen 35% del gasto. Esto es lo que yo considero acá. Todo lo alusivo al impuesto de renta. El resto de impuestos o el resto de tributos, tasas, contribuciones, gravámenes, va por aquí, por impuestos por pagar. Y eso yo lo considero operativo. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá, damas y caballeros? ¿Aburridos? ¿Más de lo mismo que han visto antes o no? ¿No? ¿Una mirada diferente? Ok. ¿Los hace reflexionar un poco o no? Pero ese de renta es un aprovisionamiento. ¿Señor? Ese de renta lo verás como un aprovisionamiento. Sí, claro. Es el impuesto por pagar. Pero ya en definitivo. Bueno, entonces, a ver, vamos a mirar. Denme un segundito que necesito hacer una cosa acá en PowerPoint. Y ya lo vemos. ¿Nosotros ya habíamos hablado de EBITDA? ¿Damas y caballeros? Ok. Ustedes están haciendo la especialización en finanzas, ¿cierto? O la maestría. Especialización. Entonces, señores especialistas, ¿qué es el EBITDA? No me digan el before interest. Eso lo sé. Díganme qué significa. A ustedes, de hecho, tienen que explicarle a mi hijo que tiene 3 años. ¿Qué es el EBITDA? En palabras. El EBITDA es como la primera aproximación a flujo de caja. Perfecto. Listo. EBITDA. Primera aproximación a la caja operacional del negocio. Ojo, primera aproximación. Pregunta de falso y verdadero. ¿El EBITDA es la caja operacional del negocio? Falso. ¿Por qué? Porque es la primera aproximación. Es como el primer instinto, como la primera sensación que yo tengo de la capacidad que tiene la compañía de generar. Muy bien. ¿En qué se utiliza el EBITDA dentro de la compañía? ¿En cuántos usos se va el EBITDA? intereses, impuestos. ¿Cuántos? 3 usos, 10, 5. Cada vez que pensemos en el EBITDA, vamos a pensar como en un ponqué que tiene 6 pedazos. La torta o el ponqué es el EBITDA. Si usted es el pastelero o el hornero, ¿usted quiere que esa torta le salga grande o pequeña? Grande. No hay empresa que estratégicamente se proponga reducir el EBITDA. Es una empresa que le da alergia a la marca. ¿Listo? Toda empresa procura siempre aumentar el EBITDA. ¿Por qué? Porque saben que del EBITDA dependen los siguientes compromisos. El primer compromiso, atender las necesidades
del capital de trabajo neto operativo. La primera tajada del EBITDA se va para poner plata en el KTM. La segunda tajada se va en pagar el impuesto de renta, mi otro socio en la compañía. Tercero, se va en atender las necesidades de activos de largo plazo, reposición de maquinaria, overhaul de la misma, adquisición de nueva maquinaria, etc. En cuarta medida se va en el servicio de la deuda. ¿Y lo que sobra para quién? Porque el accionista es el recibo. El arte de la administración financiera, a mi modo de ver, es entender esta torta. ¿Cuánto le doy de EBITDA a cada uno? Cuando en la otra vida fui gerente financiero de Estudios, me leí el manual de funciones y lo primero que decía era manejar eficientemente los recursos de la compañía. A mí en ese momento me parecía como etéreo, como gaseoso, esa función. Pero con el tiempo fui entendiendo que eso es lo que significa esto, ¿no? Manejar eficientemente los recursos. ¿Qué significa? Yo no puedo permitir como financiero que se compre inventario porque es que está en descuento. Porque voy a aprovechar una promoción. Compre 2 contenedores por el precio de uno, cuando yo en realidad necesito un contenedor. ¿Soy claro con eso? No puedo simplemente dejar de velar por implementar una estrategia tributaria para, dentro del marco de la ley, desaprovechar los beneficios que la misma normatividad me permite. Debo cuidar las decisiones que se toman respecto de las inversiones en activos de largo plazo. Debo velar por mantener una buena relación con los bancos, atender o cumplir cabalmente con las obligaciones y tomar decisiones asertivas del financiamiento de la compañía. Y debo mantener a los accionistas contentos. ¿Algo más? Si sé cuánto darle de ese pastel a cada uno para que todos queden contentos, estoy siendo exitoso en la administración financiera. Nosotros hoy de qué estamos hablando únicamente de esto. Este es nuestro tema. Pero quiero poner en contexto de por qué esto es tan importante. Esto que estamos hablando es tan importante porque es la primera tajada. Y ojo, y puse el número porque esto viene y se consume de esta manera. No es el que primero llegue, el que primero coge una tajada. El accionista le toca esperar hasta lo último para poder ver qué tiene para comer de la torta. ¿De acuerdo? El servicio de la deuda se paga una vez han sido atendidas las necesidades operacionales de la compañía. Por ser entonces el primero que viene a comer de la torta de EBITDA, tiene un papel preponderante dentro de las decisiones que yo tomo respecto a cómo gestiono esos recursos. ¿Soy claro con eso? Sí. Bueno, está muy confundido con la parte cuando dice caja operacional, porque yo entiendo que el flujo de caja se ha dividido en 3: operacional, de financiamiento y de inversión. Y pues cuando es financiamiento quiere decir como todo lo relacionado con la deuda. Entonces, porque ahí se incluye el servicio de deuda, el financiamiento, y el tercero de activos a largo plazo, si se debería ir en inversión o no operación. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá a un lado. Voy a poner un poco más pequeño para que podamos ver cómo es. ¿Cuál es la estructura del estado de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo es un estado financiero, ¿no? Reglado por la NIF 7.
Vamos a ver la estructura del estado de flujo de efectivo con ojos de financiero, no con ojos de contador. ¿Listo? El estado de flujo de efectivo tiene, como bien lo dices, un flujo de caja de actividades de operación. Tiene un flujo de caja de actividades de inversión y tiene un flujo de caja de actividades de financiamiento. Entonces, ¿cómo se llega al flujo de caja de actividades de operación? ¿Qué significa el flujo de caja de actividades de operación? Pues el cariño verdadero que genera la operación del negocio. La caja. Operación. Muy bien. ¿Cómo se llega a eso? A ojos del financiero, no del contador. Comienza con el EBITDA. El EBITDA es la primera aproximación a la caja operacional del negocio. ¿Cuál es la caja operacional del negocio? Esta. Es el primer renglón dentro de este capítulo. Lo que estaba mencionando ahorita de los ingresos, ese es otro tipo de flujo de efectivo, ese es el flujo de efectivo directo, ese es un flujo indirecto, parte del EBITDA. ¿Y cómo hacemos para desde el EBITDA llegar al flujo de actividades de operación? Pues se le suma o se le resta la variación del KTNO. Y se le resta el pago del impuesto de renta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes observan, esta es la torta, esta es la primera tajada, esta es la segunda tajada. Torta menos lo que consume el KTNO, menos lo que se consume en el pago del impuesto de renta, me da la caja operacional del negocio. EBITDA es la primera aproximación a la caja operacional del negocio. Luego viene el flujo de actividades de inversión. ¿Inversión en qué? En activos de largo plazo. Eso es, esta tercera tajada es esto de acá. ¿Y qué queda? Lo que no es operacional. Y lo que no es operacional es la relación con los bancos y la relación con los accionistas. Y eso va en el flujo de caja de actividades de inversión. Entender el EBITDA y sus usos es entender la administración financiera en una hoja y es entender la estructura del flujo de efectivo de la compañía. ¿Sí? Partir de la utilidad neta para devolverse, es decir, para hacer lo que se conoce un gross up. No es que no se pueda, pero es bastante complejo de comprender. Pero probablemente es parte de los problemas. Sí, por eso dije, el estado de flujo de efectivo explicado por un financiero, no por un contador. Porque el contador hace un gross up y pone aquí utilidad neta y se devuelve. A mí un estado de flujo de efectivo así no me sirve de nada, a mí como financiero. A mí me sirve entender cómo el EBITDA se va consumiendo en sus distintas partes. Porque esto que está aquí es esto de acá. Y así yo sí lo puedo entender. Así yo puedo entender dónde estamos siendo ineficientes. Pero si me parte como contador, si el estado de flujo de efectivo me parte como un contador lo haría, de utilidad neta y devuelvo, a mí eso no me sirve. Debemos llegar a lo mismo. No hay razón para que la caja es una sola, mírase por abajo, por arriba, por el lado, por el otro lado. En China, en Kuala Lumpur, en Colombia es una sola. Pero analíticamente los financieros podemos sacarle más jugo de esta manera. Entonces, volviendo al esquema, si yo le doy una tajada demasiado grande al capital de trabajo, ¿quién o quiénes pagan
por esa decisión? Los accionistas ¿Solo los accionistas? también, Los pues. acreedores. La respuesta es sí. ¿Por qué? Si yo soy ineficiente en la gestión del capital de trabajo y le doy una tajada del doble de la que está ahí, el que viene después viene la DIAN. ¿Y la DIAN qué va a decir? Ay, pobrecito, como es tan malo gestionando el capital de trabajo, yo le voy a condonar la mitad del impuesto de renta. No, eso no pasa. La DIAN viene por su tajada, ¿o no? Las necesidades de activos de largo plazo dicen, no inviertan en mí, no compren más máquinas, no se expanda porque es que su plata está comprometida en capital de trabajo. Si la empresa está pidiendo pista para ampliarse, para renovarse, para expandirse, pues esa es la tajada que necesita, no necesita más, no necesita más. El banco tampoco va a hacer ninguna consideración porque yo soy ineficiente administrando el capital. Conclusión, el único que paga es el accionista. Y así sucede con todas las otras tajadas del libro. La mala administración conlleva a que el accionista destruya valor. Pero empezamos destruyendo valor hoy, por eso esta materia se llama finanzas de corto plazo. Yo no estoy hablando aquí del WAC, eso lo está viendo en otra materia. Yo estoy hablando de las decisiones que se toman hoy. ¿Cuánto inventario compramos? ¿Qué política de crédito o de plazo le damos a los clientes? ¿Le voy a otorgar o no un descuento por pronto pago? Esos son los temas de esta materia. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien con esta metodología? Listo. Muy bien. Entonces, la pregunta persiste. ¿Y entonces cuánto es el tamaño óptimo para darle al capital de trabajo? Consideraciones para determinar el tamaño adecuado de recursos a destinar al KTMO. Varias aproximaciones. Aquí fórmula mágica no hay, pero sí hay varias formas como de analizarlo. Primero, una regla o una relación de consistencia con la evolución de los ingresos operacionales. El capital de trabajo de alguna manera debe moverse acompasadamente con los ingresos operacionales. Voy a poner ejemplo. Los ingresos pasaron de 50.000 millones de pesos a, supongamos, 65.000 millones. El crecimiento fue del 30%. Muy bien. Veamos, por ejemplo, los inventarios. Si los inventarios estaban en, vamos a poner acá, 20.000 millones y pasaron a 40.000, el cambio a 30.000, el cambio fue del 50%. Vamos por partes. ¿Cómo analizan esta dupla? ¿Lo estamos haciendo bien o no? No. Correcto. ¿Por qué? Porque digamos que si normal no puede subir el inventario más que las ingresos. ¿Por qué? Porque va a subir más. De poder se puede, Pero no está mal. Estás castigando liquidez. pero ¿qué va a pasar? Pero inventario es el Castigar costo liquidez. bruto del inventario, no siempre está todo producido. Entonces los ingresos sí pueden ser superiores al inventario. Sí, pero en este caso es al revés.
Pero si puede, O sea, si puede subir, es porque que- de pronto necesitas ahí stock para responder ese crecimiento de ventas. Lo que pasa es que no lo Sí. crezcas demasiado. Sí, es natural que el inventario crezca para poder atender esa demanda. Pero si los ingresos subieron un 30% y los inventarios un 50%, pero creo que estoy quedando. ¿no era que me está sobrando un poco de Estoy quedando inventario? en inventario, sí. Claro, pues eso es cuando te va para el servicio. Para las máquinas, para el... Y si los ingresos crecen al 30 y los inventarios al 10, Entonces, eso de pronto me va a quedar sin stock para poder atender la demanda. puede ser. No tiene que crecer al 30,000%, pero debería crecer acompasadamente con la evolución de las ventas. ¿Sí o no? Porque un crecimiento por debajo podría generar un desabastecimiento, no poder atender la demanda. O un crecimiento superior puede ser un sobreestoquemiento que lo que va a hacer es atrapar de caja. Entonces, entonces salen preguntas como estas, pero ¿cómo así? Estamos vendiendo más y ahora tenemos menos caja. Claro, porque es que la tiene el inventario. ¿Soy claro con eso? Listo. Cuentas por cobrar. Las ventas crecieron un 30% y las cuentas por cobrar a un 50%. ¿Qué dice? Si esto se mira de manera separada, viene el gerente comercial y presenta esto y salen hombros, con bono y toda la cosa. Sale de la junta directiva, sigue el financiero. Lo echan. La culpa del financiero es que vamos a hacer un de la crédito. Obvio. ¿Qué es lo que está pasando? Que la empresa está creciendo. ¿A qué costo está creciendo? A plazo. A que tiene que arrodillársele al cliente Y darle mucho plazo. y prometerle plazos para poder cumplir con el presupuesto. Si las ventas crecieron a un 30%, lo natural, claro, hay bemoles, pero lo natural es que la cuenta por cobrar hubiera crecido algo parecido al 30%. ¿Por qué? Porque eso significa que mantuvimos los plazos de recaudo, porque mantuvimos la política, pero cuando la cuenta por cobrar crece al 50%, cuando los ingresos crecen al 30%, pues aquí el comercial se está saltando algo o no, está haciendo algo para poder vender, como por ejemplo que no me pagues a 90 días, págame a 150, eso ofrece. Pues así quien no vende. ¿En campo? ¿Soy claro con eso? No va a detener ahí un momento para hacer una reflexión. Bueno, no sé si ya lo hice. La planeación financiera en Villarejo, ¿ya hablamos de eso? ¿No? En Villarejo no. En otros sitios tampoco. Estas empresas que se van todo un fin de semana a hacer planeación financiera a Villarejo, a otro lado. Y llegan. Entonces uno pregunta, ¿y cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía? No, eso fue una discusión muy acalorada, pero llegamos a la conclusión de que uno de los objetivos estratégicos de la compañía es crecer. Papi, pero perdió el fin de semana. ¿Cómo llega de un ejercicio de planeación estratégica a decir que es que el objetivo estratégico es crecer? El crecer no es un objetivo, crecer es un resultado, es una consecuencia. Si usted llega a Villa de Leyva y dice que el objetivo estratégico es crecer rentablemente, eso sí es un objetivo estratégico. Pero crecer no. Usted tenía 12 años de edad cuando empezó su etapa seguramente más prolífera, digamos, de crecimiento, de estatura. Usted se levantaba por la mañana y decía, bueno, hoy mi plan es crecer 2 centímetros.
No, usted no creció así. ¿Usted por qué creció a la estatura que tiene hoy actualmente, independientemente si está conforme o no? ¿Por qué creció a esa altura? ¿Cómo? O más bien, ¿por qué? Sí, ¿cuál? Porque fue la consecuencia de dormir, de nutrirse, de su ejercicio, etcétera, etcétera. Crecer es una consecuencia. Entonces, si usted crece, pero la consecuencia es que le tocó arrodillarse a los clientes, usted no está creciendo contablemente. Usted está atrapando una cantidad de caja que probablemente, si sigue creciendo así, usted entra en una etapa en donde las empresas llaman ventas negativas. ¿Han oído nombrar eso? La venta negativa es mientras usted más crece en ventas, más probable es que le quiebre. Entonces la pregunta es así, ¿para qué vender? Dicho de otra manera, cada vez que usted vende, un ojito llora y otro ríe. Muy complicado, ¿no? La venta debería traer alegría, no tristeza. Pero cuando uno está en una situación de ventas negativas, eso es lo que pasa. Porque usted está vendiendo a cualquier costo. Pues no me refiero al costo de venta, a cualquier costo es de entregar la compañía, por ejemplo, con las grandes corporaciones. ¿Estoy claro con eso? Cuentas por pagar en general, o sea, proveedores. Si usted crece las ventas a un 30% y los proveedores crecieron a un 33%, está más o menos balanceado. Está creciendo el ritmo de la venta. Yo sé que esto es a precio de venta y el resto es a costo, pero independientemente de eso, esa velocidad con la que crece cada una de estas cuentas que conforman el TNO debería mantener cierta relación de consistencia con el incremento de los servicios, porque si no, la compañía se va a desbalancear. Y si no crece así acompasadamente, entonces el EBITDA, que es una consecuencia de los ingresos, le va a tocar. Si crece más que proporcionalmente el KTNO, entonces cada vez que usted crece el EBITDA, la tajada que le corresponde al capital de trabajo neto operativo va a ser cada vez mayor también. Pero mayor, el crecimiento de esa tajada es más que el crecimiento del EBITDA. Ese sistema no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque usted va a morir lleno de inventario o lleno de cuentas por cobrar y sin un peso. ¿Cuándo se quiebra una empresa? ¿Cuando produce pérdidas contables? No. Cuando no produce esto. ¿Y cuando no produce caja? Pues cuando la atrapa en el capital de trabajo neto. ¿Estoy claro con eso? ¿Aburridos? ¿Está bien? ¿Receso? ¿Sí? Hagamos y luego venimos con otras consideraciones.